Evangelio de hoy. Martes 16 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció que poco después, Jesús iba a una ciudad llamada Naín. Y sus discípulos y una gran multitud iban con él. Al llegar cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se divulgó esta noticia por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, narra uno de los milagros más conmovedores de Jesús: la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es una historia que habla profundamente sobre la compasión de Cristo, la vida, la muerte y la esperanza que nos da a todos, especialmente en los momentos de dolor. La escena nos presenta a un Jesús que se acerca a la ciudad de Naín, una ciudad pequeña, y en el momento en que se encuentra con una procesión funeraria, su vida toma un giro decisivo para manifestar el poder de Dios sobre la muerte y el sufrimiento humano. Este milagro no solo es un signo de poder, sino también una manifestación de la ternura y la misericordia que Cristo tiene hacia los que sufren. La misericordia de Jesús. La historia comienza con una madre viuda que ha perdido a su único hijo. Para las mujeres de aquella época, ser viuda ya era un golpe devastador, ya que esto significaba vivir en una situación de vulnerabilidad, sin apoyo ni protección. La viuda de Naín no solo ha perdido a su esposo, sino también a su único hijo, su única fuente de sustento y esperanza en la vida. La situación es, en términos humanos, trágica e insoportable. Sin embargo, Jesús, al verla, siente una profunda compasión por ella. La palabra compasión en el Evangelio no es solo una simple simpatía, sino una conmoción interna que impulsa a Jesús a actuar. Al ver el dolor de la madre, Jesús no solo se detiene ante la procesión, sino que se acerca a ella y le dice, no llores. Esta frase es profunda, porque en la cultura de la época, las mujeres que perdían a sus hijos eran las que sufrían de forma más visible. El llanto de una madre es un dolor universal, pero Jesús, con su mirada de compasión, no se limita a consolarla con palabras vacías. Está a punto de cambiar el curso de los acontecimientos. Jesús no pasa de largo ante el sufrimiento, sino que lo enfrenta, lo toma y, a través de su poder divino, lo redime. La resurrección del Hijo. A continuación, Jesús hace algo sorprendente. Se acerca al féretro y toca el ataúd. Este gesto de tocar el ataúd puede parecer extraño para nosotros, pero en la cultura judía, tocar un cadáver o un ataúd implicaba contaminación ritual.
Sin embargo, Jesús no teme la contaminación. Su toque no es un acto de impureza, sino de sanación y vida. Es un toque que desafía las convenciones sociales y religiosas, mostrando que en él no hay barreras para extender la gracia y la vida, incluso en los lugares y momentos más oscuros de la existencia humana. Luego, Jesús dice una palabra poderosa. Joven, a ti te digo, levántate. En un solo gesto, Él revierte la condición de muerte en vida. La muerte, que parece ser la última palabra en nuestra existencia, queda despojada de su poder cuando Jesús interviene. La victoria sobre la muerte es una de las claves de la revelación cristiana. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Jesús es la vida, y donde Él está, la muerte pierde su dominio. Este acto de resurrección no es solo un milagro físico, sino una señal de lo que Cristo ha venido a hacer por toda la humanidad. Traer la vida en su plenitud, incluso más allá de la muerte misma. La reacción del pueblo. La reacción de los presentes ante este milagro es asombro y alabanza. El miedo se apodera de ellos. Pero ese miedo se transforma en adoración, porque han sido testigos de algo que jamás imaginaron. El milagro de la resurrección provoca una reacción de asombro que se convierte en un reconocimiento de la autoridad divina de Jesús. Al final del pasaje, se dice que un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí, los presentes reconocen que lo que acaba de ocurrir es una manifestación directa del poder de Dios. Jesús no solo es un hombre, sino que es el enviado divino, que trae consigo la vida de Dios misma. Este reconocimiento no es algo trivial. El pueblo ve en el milagro una prueba palpable de que Dios está presente en medio de ellos. La vida, en su más profunda expresión, ha irrumpido en la muerte. En este contexto, Jesús no solo es un sanador, sino un mensajero de la vida eterna, que viene a transformar las realidades más profundas del ser humano, comenzando por su relación con la muerte. La muerte y la esperanza en Cristo. Este milagro nos confronta con el misterio de la muerte, pero también nos da una esperanza inconmensurable. A través de la resurrección del Hijo de la Viuda, vemos que la muerte no es el fin definitivo, sino un paso hacia algo más grande. La resurrección de este joven prefigura la resurrección definitiva que Cristo realizará en todos nosotros al final de los tiempos. Es una anticipación de lo que Cristo realizará en su propia resurrección, que es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Para la viuda, la muerte de su hijo representaba la pérdida de su esperanza. En la cultura de la época, el hijo era el que debía cuidar de la madre en su vejez. La muerte del hijo significaba la pérdida de todo su futuro, su estabilidad y su propósito. Pero cuando Jesús lo resucita, no solo le da la vida nuevamente, sino que también le devuelve la esperanza. Este es un mensaje central para todos los cristianos. En Cristo, la esperanza nunca muere. Aún en los momentos de desesperación más profunda, siempre hay un futuro de esperanza que se abre ante nosotros. Dios no abandona a los que sufren. Y en su misericordia, nos ofrece una nueva oportunidad de vida. El significado espiritual de la resurrección.
Más allá del milagro físico, la resurrección de este joven tiene un significado espiritual profundo. En muchos pasajes del Evangelio, Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo y de vivir en él. El joven resucitado no solo vuelve a la vida terrenal, sino que este milagro puede interpretarse como una invitación a todos nosotros a morir a nuestra vida de pecado y a ser resucitados a una vida nueva en Cristo. El milagro es, por tanto, un signo de la transformación que todos podemos experimentar si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La viuda de Naín es un símbolo de aquellos que viven en la desesperanza. Todos tenemos momentos en los que sentimos que nuestras vidas se han derrumbado, que hemos perdido lo que más amamos. Pero Cristo llega, no solo para curar nuestras heridas, sino para transformarnos, para darnos una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y el sufrimiento. En Él, el dolor no tiene la última palabra. La esperanza que trasciende la muerte. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín también nos invita a reflexionar sobre la esperanza que Jesús ofrece, una esperanza que no tiene límites. En este mundo, la muerte es una realidad con la que todos debemos enfrentarnos. Y aunque la tristeza y el dolor nos acompañen en esos momentos, Jesús nos da la certeza de que Él ha vencido a la muerte. No solo lo hizo en este milagro, sino que lo hizo de manera definitiva, a través de su propia resurrección. Esta verdad debe ser la base de nuestra fe. Porque no importa cuán sombrías son nuestras circunstancias, en Cristo siempre hay una esperanza que nunca muere. La resurrección es el triunfo final sobre todas las adversidades. Y Cristo la hace nuestra al compartirla con nosotros. El milagro en Naín nos recuerda que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino algo que empieza aquí y ahora. Jesús no espera a que lleguemos al final de nuestros días para ofrecernos la vida nueva. En Él, el reino de Dios comienza a manifestarse en medio de nosotros. Y esa vida eterna empieza en Él mismo momento en que decidimos seguirle. Por lo tanto, este milagro no solo es un acto de poder divino, sino una invitación a vivir una vida transformada. A vivir con la certeza de que, si estamos en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La compasión que invita a la acción. Otro aspecto importante de este pasaje es la compasión de Jesús, que se traduce en acción. Jesús no se queda pasivo ante el sufrimiento de la viuda. Se acerca, le habla, la consuela. Y, finalmente, realiza el milagro. Su compasión no es solo un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que transforma el sufrimiento en esperanza. Esto nos invita a ser más que testigos del dolor ajeno. Estamos llamados a actuar, a ser instrumentos de la misericordia de Dios en un mundo que, a menudo, está lleno de sufrimiento y desesperación. La llamada es clara para nosotros. No podemos conformarnos con simplemente reconocer el sufrimiento de los demás. Debemos estar dispuestos a hacer algo al respecto. Jesús no solo compadeció a la viuda, sino que actuó para restaurar lo perdido. En nuestras vidas, esto puede traducirse en acompañar a aquellos que sufren, en darles consuelo y esperanza, en hacer algo tangible para aliviar su dolor.
Cada vez que extendemos una mano amiga, que escuchamos con atención, que ofrecemos una palabra de aliento o que trabajamos por la justicia y la paz, estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Al resucitar al joven de Naín, estamos siendo su presencia en el mundo. El poder transformador de la palabra de Jesús. La acción de Jesús no solo está en su compasión, sino también en su palabra. Cuando Jesús se acerca al féretro y le dice al joven: Joven, a ti te digo, levántate, no lo hace simplemente como un acto de poder físico, sino como un acto de autoridad divina. En este momento, su palabra tiene el poder de transformar la realidad. La palabra de Jesús es creativa, es vivificante. Es lo que trae la vida donde antes solo había muerte. Esta es una verdad fundamental para nuestra vida cristiana. Las palabras de Jesús no son solo palabras humanas, sino palabras que tienen poder para transformar todo lo que tocan. Su palabra trae orden donde hay caos, luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a proclamar su palabra con la misma fe y esperanza. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que meditamos sobre ella y que la vivimos, en nuestras vidas, estamos participando de esa creación nueva que Jesús inició. Las palabras de Jesús siguen teniendo poder. Y al vivir según su palabra, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también transformamos el mundo que nos rodea, dándole la posibilidad de recibir la vida eterna que Él ofrece. Un llamado a vivir confiados en la promesa de la resurrección. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es una llamada a vivir con esperanza y confianza. No solo en los momentos de sufrimiento, sino en toda circunstancia de la vida. Nos invita a recordar que, aunque la muerte es real y dolorosa, en Cristo, la muerte ha sido vencida. Esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Como cristianos, no vivimos como si la muerte fuera el final. Vivimos con la certeza de que hay algo más allá. Algo mucho más grande y maravilloso que nos espera. El testimonio de la viuda es también el testimonio de la Iglesia. Nosotros somos testigos de la resurrección. Y como comunidad cristiana, estamos llamados a vivir la resurrección en nuestras propias vidas. Al igual que la viuda de Naín, muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas y momentos de profundo dolor. Pero nuestra fe nos da la esperanza de que, en Cristo, la muerte ha sido vencida. Esta esperanza no es solo para el futuro, sino para el presente, para ahora. Vivimos en la resurrección de Cristo. Y eso nos da una nueva forma de vivir. La resurrección y la renovación de toda la creación. El milagro de la resurrección del joven de Naín tiene un significado cósmico. Milagro es solo un anticipo de la resurrección que Cristo traerá al final de los tiempos, cuando toda la creación será restaurada y redimida. Muerte, que en el mundo parece tener la última palabra, será derrotada de manera definitiva. En ese día, todos los muertos resucitarán. Y todo será hecho nuevo. Este es el fin último de la obra redentora de Cristo. Renovar toda la creación. No solo a los seres humanos, sino a toda la creación caída. La resurrección de este joven es un signo
de esa renovación cósmica, de esa restauración que Jesús vino a inaugurar y que, en el futuro, llevará a cabo de manera plena. Este es un llamado a vivir con la mirada puesta en esa promesa final. Aunque aún vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, el pecado y la muerte, sabemos que la resurrección de Cristo ya ha comenzado. Y nosotros estamos llamados a vivir en la luz de esa victoria. Nuestra vida cristiana no se limita a los límites de nuestra existencia terrenal. Nuestra vida está marcada por la esperanza de la resurrección y la restauración de todas las cosas en Cristo. La resurrección como anticipo del reino de Dios. La resurrección del hijo de la viuda de Naín no solo es un signo de la compasión de Jesús, sino también un anticipo de la plenitud del reino de Dios. Este acto de devolver la vida a un joven muerto en una ciudad tan común como Naín es, en sí mismo, una muestra del poder transformador de Cristo. Jesús no solo está trayendo un alivio temporal a una mujer en duelo, sino que está haciendo una demostración palpable de lo que será el reino de Dios. Un reino de vida, en el que la muerte ya no tiene cabida. Este milagro anticipa la obra redentora de Cristo, quien, al resucitar, nos ofrece una vida nueva, que trasciende la muerte física. La resurrección del joven es el preludio de la resurrección universal, que Cristo traerá en el fin de los tiempos. La gracia que resucita, la gracia que salva. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es la manifestación de la gracia de Dios. La viuda no tiene nada que ofrecerle a Jesús. Ella no pide nada, solo está sumida en su dolor. A pesar de esto, Jesús se acerca a ella, no por su mérito, sino por su infinita misericordia. El joven resucitado no lo pedía, pero la compasión de Cristo fue tal que no pudo permanecer indiferente. Esta es la gracia de Dios. No depende de lo que hagamos o de lo que merezcamos. Es un don gratuito, una acción de amor, sin condiciones, que se ofrece, sin que tengamos que ganarla. Es precisamente en este milagro donde vemos cómo la gracia divina resucita, renueva y transforma lo que estaba perdido, dándonos la vida que solo Dios puede dar. El dolor de la viuda y la respuesta de Jesús. El encuentro con el sufrimiento humano. Otro aspecto importante de este milagro es cómo Jesús se enfrenta al sufrimiento humano de manera profunda y personal. La viuda no solo ha perdido a su hijo, sino que también ha perdido el sustento económico y la esperanza de una familia que la apoye. En la cultura de la época, las viudas eran vulnerables, marginadas, sin un lugar claro en la sociedad. Jesús se acerca a esta situación de vulnerabilidad con empatía y compasión. Él no se limita a observar su dolor desde una distancia segura, sino que se hace cercano, lo toca, le habla y le ofrece consuelo de una forma tangible. Este acto de cercanía nos recuerda que Jesús no solo está con nosotros en nuestros momentos de alegría, sino también en nuestras tristezas más profundas, cuando sentimos que hemos perdido todo. La resurrección que transforma el dolor en esperanza. Jesús no solo resucita al hijo de la viuda, sino que transforma el dolor de la madre en esperanza, al devolverle la vida a su hijo.
Él no solo está restaurando una vida física, sino que está restaurando la dignidad y el futuro de la viuda. El Hijo resucitado es una nueva oportunidad. Para ella, un nuevo camino hacia la vida. Y un testimonio del amor de Dios, que puede superar cualquier adversidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, Cristo nos ofrece la posibilidad de resurgir de nuestras propias pérdidas, incluso las que parecen definitivas. La resurrección no es solo un acto físico. Es un acto que da una nueva oportunidad, que abre nuevas puertas y que convierte las sombras en luz. La llamada a ser testigos de la vida nueva. Este milagro nos invita a ser testigos de la vida nueva que Cristo ofrece. Al igual que Jesús, estamos llamados a ser instrumentos de resurrección en el mundo. No solo se trata de proclamar que Cristo ha vencido a la muerte, sino de vivir esa victoria en nuestro día a día, siendo portadores de esperanza en medio de la desesperación. Cada vez que extendemos la mano a los que sufren, que brindamos consuelo a los afligidos, que trabajamos por la justicia y la paz, estamos siendo testigos de esa resurrección. El cristiano no vive en una burbuja ajena al sufrimiento del mundo. Es llamado a ser presencia viva de Cristo, resucitado, transformando las sombras en luz y la muerte en vida. La resurrección de Cristo, la promesa de vida eterna. Aunque este milagro en Naín es impresionante, no debemos olvidar que anticipa la resurrección definitiva que Cristo nos ofrece a todos. La resurrección de este joven es una pequeña muestra de lo que será la resurrección final de todos los justos. Jesús, al resucitar a este joven, nos está recordando que la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna, prometida a todos los que creen en Él, es una realidad segura, que comienza ya en esta vida, con la gracia y la salvación que Él ofrece y que se manifiesta en su plenitud al final de los tiempos. En Cristo, nuestra esperanza es firme, porque la muerte ha sido vencida. La misión de Cristo, liberar a la humanidad del poder de la muerte. Cada milagro de resurrección en los evangelios no es solo un acto de misericordia hacia una persona, sino un recordatorio de la misión de Jesús en el mundo. Liberarnos del poder de la muerte. No solo resucita físicamente a los muertos, sino que viene a ofrecernos una resurrección espiritual. Al morir y resucitar, Cristo ha abierto para nosotros las puertas de la vida eterna. Y, mientras vivimos, nos llama a ser partícipes de esa vida. Comenzando con su gracia, que transforma todo lo que tocamos. Este milagro es una manifestación de la victoria sobre el pecado y la muerte, recordándonos que, en Cristo, todos podemos resucitar de nuestros propios sepulcros espirituales. El llamado a vivir la esperanza cristiana en el día a día. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra esperanza cristiana en el día a día. No se trata solo de una esperanza que guardamos para el futuro, sino de una esperanza que debe iluminar nuestra vida cotidiana. Como cristianos, estamos llamados a vivir con los ojos puestos en la resurrección, pero también a vivir con una conciencia de que esa resurrección se manifiesta aquí y ahora en nuestras acciones, decisiones y relaciones.
Cristo no solo vino a darnos una vida eterna en el futuro, sino que también vino a restaurar nuestra humanidad hoy, invitándonos a vivir como resucitados, a traer vida donde hay muerte, esperanza, donde hay desesperación y luz, donde hay oscuridad. La compasión y el poder de Jesús, el modelo a seguir. Este milagro es una invitación a seguir el ejemplo de Jesús en nuestra propia vida. Él no solo resucitó al joven de Naín, sino que mostró una profunda compasión hacia la madre, sintió su dolor, se acercó a ella y le ofreció consuelo. Este es el modelo que debemos seguir. Como cristianos, debemos acercarnos a los demás en sus momentos de sufrimiento, no con indiferencia, sino con el mismo amor y compasión que Cristo mostró. La verdadera compasión cristiana no es solo sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino tomar acción, estar presentes y ser agentes de transformación en el dolor del otro. La misión cristiana no es solo hablar de la vida eterna, sino también llevar esa vida a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. La resurrección como testimonio de la misericordia de Dios. La resurrección de este joven es también un testimonio del amor misericordioso de Dios. Al traerlo de vuelta a la vida, Jesús demuestra que no hay situación demasiado desesperada para él. No hay nada que escape al poder transformador de la misericordia divina. Para la madre, este milagro no solo significó la resurrección de su hijo, sino la restauración de su esperanza. Para nosotros, este milagro es un recordatorio de que, aunque nuestras vidas puedan parecer desmoronarse, la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra, y en su amor siempre encontramos una nueva oportunidad, una nueva vida. El poder de la compasión, Jesús se acerca al dolor humano. Una de las primeras lecciones que extraemos de este milagro es el inmenso poder de la compasión de Jesús. Mientras la multitud seguía a Jesús, él vio a la viuda, y al verla, se conmovió profundamente. No solo era un acto de simpatía, sino una profunda empatía que lo llevó a actuar. La compasión de Jesús no era superficial ni distante, sino que era un amor tangible, que se acercaba al sufrimiento del otro. A menudo, nosotros, como cristianos, podemos sentir compasión, pero es una compasión que debe llevarnos a la acción, a involucrarnos con aquellos que sufren, tal como Jesús lo hizo, en su cercanía con el sufrimiento humano. Jesús nos invita a salir de nuestra zona de confort y a ver las heridas de los demás con ojos de amor. El significado de la muerte para Jesús y para nosotros. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre el profundo significado de la muerte en el plan divino. Para Jesús, la muerte no era el fin, sino una oportunidad para mostrar el poder de Dios. En el caso del hijo de la viuda, la muerte parecía definitiva, pero Jesús la convierte en un medio de revelación divina. Él no se limita a lamentar la pérdida, sino que actúa para revertir la situación. En nuestra vida cotidiana, esto debe servirnos como recordatorio de que, aunque la muerte física es una realidad que debemos afrontar, en Cristo la muerte ha perdido su poder. Jesús ha vencido a la muerte, y por ello, la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra existencia.
La resurrección como acto de restauración integral. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda, no está simplemente devolviendo la vida física al joven. Está restaurando a la madre, a la familia, a la comunidad. La muerte de este joven no solo significaba la pérdida de un hijo, sino también la pérdida de un sustento y de una esperanza para la viuda. Al devolverle la vida, Jesús restablece el equilibrio y la esperanza en su vida. Este milagro no es solo un signo del poder de Jesús sobre la muerte, sino también un recordatorio de que la salvación que Él trae es integral, que restaura no solo nuestras almas, sino también nuestras vidas terrenales y nuestras relaciones. La resurrección es un acto que trasciende lo físico, que tiene implicaciones espirituales y sociales que son de profunda importancia. La accesibilidad del amor de Dios, un Dios cercano a los sufrientes. El hecho de que Jesús se acerque a esta viuda en su sufrimiento es una manifestación de la accesibilidad del amor de Dios. Jesús no permanece distante, sino que se acerca al dolor humano. Se detiene y toca la realidad del sufrimiento de la mujer. Dios no es un ser lejano que observa nuestras penas desde lejos, sino un Dios cercano, que está dispuesto a caminar con nosotros en los momentos más difíciles. Esta cercanía divina no es solo una característica de Jesús en el pasado, sino una realidad que se sigue dando hoy. Cada vez que sentimos que el peso del sufrimiento es demasiado grande para soportarlo, podemos recordar que Jesús no se aleja de nosotros en el dolor, sino que está presente, dispuesto a levantarnos y a restaurarnos. El poder transformador de la resurrección, de la muerte a la vida. El milagro de la resurrección de este joven nos recuerda que la muerte no es el final. Jesús nos da un adelanto del poder de la resurrección, que traerá al final de los tiempos. Al devolver la vida al joven, Jesús está mostrando que el poder de Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en momentos de vida y esperanza. Esta resurrección no es solo un acto aislado de compasión, sino una prefiguración de la resurrección final que Dios tiene preparada para todos aquellos que creen en Él. En un mundo que a menudo se ve marcado por la muerte, el sufrimiento y la desesperanza, la resurrección de Jesús es un recordatorio de que siempre hay esperanza y que la vida siempre triunfa sobre la muerte. El impacto de la resurrección en la comunidad, una nueva esperanza. Este milagro también tiene un impacto profundo en la comunidad que presencia el evento. La gente que había estado siguiendo a Jesús, testigos de este milagro, comienza a alabar a Dios y a reconocer la presencia de un profeta poderoso. Este acto de resurrección no solo impacta a la madre del joven, sino a todos los que estaban allí presentes. Jesús no solo resucita a un joven, sino que a través de este milagro, Él también lleva a la comunidad a reconocer la presencia de Dios en su medio. Este es un recordatorio de cómo los milagros de Dios tienen el poder de transformar no solo a los individuos, sino también a las comunidades enteras, llevando esperanza y renovación a todos los que están dispuestos a reconocer la acción de Dios.
La desesperación convertida en confianza, el camino de la fe. La viuda, como toda madre que pierde a su hijo, estaba en una situación desesperada. Su sufrimiento era profundo y parecía que nada podría devolverle la esperanza. Sin embargo, cuando Jesús se acerca, se convierte en un instrumento de confianza para ella. Este milagro nos invita a cambiar nuestra mirada ante las dificultades y el sufrimiento, pasándonos de la desesperación a la confianza en que Dios puede traer vida donde solo vemos muerte. Al igual que la viuda, a veces nos encontramos en circunstancias que nos parecen insuperables. Pero el ejemplo de esta mujer nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene la capacidad de traer vida y esperanza donde parece no haber salida. El rol de Jesús como restaurador de la vida y la esperanza. Otro aspecto importante de este milagro es el rol de Jesús como restaurador. Jesús no solo sana enfermedades físicas, no solo libera a los poseídos, sino que también restaura las vidas rotas por la muerte. La resurrección de este joven no es solo un signo de poder, sino también una restauración de la esperanza. Nos recuerda que la obra de Jesús en este mundo no solo consiste en corregir lo que está mal, sino en restaurar lo que está roto. La resurrección de este joven es, por tanto, una restauración integral de la vida y la esperanza para la madre, para la comunidad y para todos aquellos que reconocen en ella la acción redentora de Dios. El llamado a ser instrumentos de vida en un mundo de muerte. Este milagro no solo muestra lo que Jesús puede hacer, sino lo que debemos hacer como seguidores de Cristo. La resurrección del joven de Naín nos llama a ser instrumentos de vida, a llevar esperanza donde hay desesperación. Como cristianos, estamos llamados no solo a predicar sobre la vida eterna, sino a vivir esa vida aquí y ahora, extendiendo la mano a los que sufren, levantando a los caídos y trayendo luz a las tinieblas. Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto. No se limitó a predicar la esperanza de la resurrección, sino que la hizo presente en el aquí y el ahora, trayendo vida donde había muerte. La fe en la resurrección, la esperanza cristiana. Este pasaje también nos recuerda la esencia de la esperanza cristiana. La creencia firme en la resurrección. En el momento en que Jesús resucita al joven, nos está recordando que la resurrección es la gran promesa de la fe cristiana. Para nosotros, como cristianos, la resurrección no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años, sino una realidad que continúa transformando nuestras vidas hoy. Cada vez que sufrimos una pérdida, cada vez que enfrentamos la muerte, podemos recordar que en Cristo la muerte ha sido vencida y que, a través de Él, todos seremos llamados a la vida eterna. La acción de gracias, la comunidad que reconoce el milagro. Este milagro es una llamada a la acción de gracias. Al ver el poder de Dios en la resurrección del joven, la gente glorifica a Dios y reconoce a Jesús como un gran profeta. Este acto de gratitud es algo que debe caracterizar la vida del creyente. Reconocer y dar gracias por las obras de Dios en nuestra vida. Debemos ser conscientes de la vida nueva que Jesús nos ha dado,
de las resurrecciones, que realiza todos los días, y, en respuesta, ofrecerle nuestras vidas como un sacrificio de gratitud. Cada vez que reconocemos el milagro de la vida, de la resurrección y de la gracia, estamos también reconociendo el poder de Dios en el mundo y viviendo de acuerdo con esa verdad. El poder divino en el contexto humano. Este milagro nos confronta con la realidad de la cercanía de Dios en nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, no solo realiza el milagro como una manifestación de su poder divino, sino que lo hace en el contexto humano, en medio de la tristeza y el sufrimiento de la viuda. Este encuentro con el dolor humano no es un acto aislado o distante de la divinidad, sino un acto profundamente humano, que refleja el amor de Dios por cada uno de nosotros en nuestras realidades cotidianas. A través de este gesto de resurrección, Jesús nos revela la cercanía de Dios a nuestro dolor y la posibilidad de que, incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar la presencia transformadora de Dios. La resurrección como símbolo de la esperanza cristiana. La resurrección del joven de Naín simboliza la esperanza cristiana que trasciende la muerte física. La muerte es una parte inevitable de la experiencia humana. Pero, para el creyente, la muerte no es el final. Jesús, al realizar este milagro, no solo devuelve la vida temporal del joven, sino que ofrece un anticipo de la vida eterna, que está disponible para todos los que creen en Él. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que transforma nuestra relación con el sufrimiento, la muerte y el dolor. Al resucitar a este joven, Jesús abre una puerta de esperanza que se extiende más allá de las fronteras de esta vida terrenal. El modo en que Jesús transforma el dolor. En el caso de la viuda, la muerte de su hijo representaba mucho más que una pérdida personal. Significaba la pérdida de un sostén en su vida. Una pérdida de esperanza. Y una ruptura con el futuro. La viuda se encontraba en una situación desesperada. Sin recursos, sin un futuro claro, enfrentándose sola al dolor de su sufrimiento. Jesús, al acercarse a ella, no solo resucita a su hijo, sino que transforma su dolor en una oportunidad para experimentar el amor y la compasión divina de manera tangible. Este acto de resurrección es una intervención de Dios que va más allá de lo físico. Es una restauración emocional, espiritual y social. El carácter de la maternidad en la obra de Jesús. La viuda, como madre que ha perdido a su hijo, representa a tantas personas en nuestra sociedad que se enfrentan a tragedias similares, donde la muerte parece arrebatarles lo más preciado. Jesús se acerca a este sufrimiento con compasión, no solo con la intención de restaurar la vida del joven, sino de restaurar también el corazón roto de la madre. La maternidad en este contexto tiene un profundo simbolismo. Representa no solo el amor humano, sino también el amor divino que se acerca, sana y transforma las heridas más profundas. Jesús, como el Hijo de María, resucita a un hijo para restaurar a una madre, mostrando
La compasión divina trasciende todo sufrimiento y encuentra consuelo en medio de la pérdida. La fe que abre el corazón a los milagros. El milagro de la resurrección de este joven también invita a reflexionar sobre la fe necesaria para que los milagros ocurran. Aunque no se nos dice explícitamente si la viuda tenía fe en Jesús o no, el hecho de que ella no lo haya solicitado directamente y aún así se le dio el milagro, sugiere que la fe que mueve la acción de Jesús no siempre está limitada a la petición humana explícita, sino que es una fe que reside en la capacidad de Dios para hacer lo imposible. Esta fe es abierta y receptiva, la confianza en que Dios puede intervenir en la vida de las personas incluso cuando no estamos preparados para pedirlo. La acción de Jesús es una invitación a reconocer que la gracia de Dios está más allá de nuestras expectativas y que siempre hay espacio para el milagro en nuestras vidas. El testimonio de la multitud, la reacción ante lo sobrenatural. La multitud que presencia el milagro reacciona con asombro y alabanza, reconociendo en Jesús a un gran profeta. Este testimonio de la multitud es importante, porque refleja cómo los milagros de Jesús no solo tenían un impacto en las personas directamente involucradas, sino que también llevaban a una comunidad a reconocer la presencia de Dios en su medio. Los milagros no solo son actos aislados de poder, sino momentos de revelación de la gloria divina, que invitan a todos a reconocer el amor de Dios, que se manifiesta en la vida de cada creyente. La reacción de la multitud ante el milagro refleja cómo la obra de Dios en nuestras vidas debe llevarnos a dar testimonio de esa obra, a alabar y reconocer que Dios está presente y activo en nuestra realidad. La misericordia divina como elemento clave. En este pasaje, la misericordia divina se presenta como el motor principal de la acción de Jesús. La misericordia no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una fuerza activa que lleva a Dios a actuar en favor de aquellos que sufren. La misericordia de Dios no se limita a una empatía superficial, sino que se convierte en un acto de restauración y de vida. Jesús no se detiene ante el dolor de la viuda, sino que se acerca con el propósito de transformar su sufrimiento. Este acto de misericordia es una invitación a los cristianos a actuar con la misma compasión y amor que Jesús mostró, reconociendo el sufrimiento ajeno y actuando para aliviarlo y restaurarlo. El milagro como prefiguración de la resurrección final. La resurrección del joven en este pasaje puede ser vista también como una prefiguración de la resurrección final. Jesús, al resucitar a este joven, muestra el poder divino, que eventualmente traerá la victoria definitiva sobre la muerte en el futuro. Este milagro, aunque es un acto de restauración temporal, es también una manifestación anticipada de la resurrección eterna que aguarda a todos los fieles. La esperanza cristiana se centra precisamente en esta realidad, que, a través de la muerte y resurrección de Jesús, todos aquellos que creen en Él también serán resucitados para vivir una vida eterna con Dios. Este milagro, por tanto, nos invita a mirar más allá de la muerte terrenal y a reconocer la promesa de la vida eterna.
La restauración de la sociedad a través del milagro. Al resucitar al hijo de la viuda, Jesús no solo restaura una vida individual, sino que también restaura el orden social de la comunidad. La viuda, al perder a su hijo, estaba no solo perdiendo un miembro de su familia, sino también enfrentando una crisis social y económica, ya que en ese contexto, el hijo era el principal sostén de la familia. Al devolver la vida al joven, Jesús no solo hace posible la restitución personal de la madre, sino que también restablece la estabilidad social y económica de la familia. La restauración que Jesús ofrece es holística, abarcando no solo lo espiritual, sino también lo social y lo material. El llamado a vivir en esperanza ante el dolor y la muerte. Este milagro también nos invita a vivir en esperanza, incluso en los momentos de dolor y sufrimiento. La viuda, antes del milagro, vivía sumida en el dolor de la pérdida y la desesperación ante un futuro incierto. Jesús no solo resucita al joven, sino que le da una nueva esperanza a la madre, mostrándole que, a pesar de la muerte y la pérdida, siempre hay una posibilidad de vida y renovación. Como cristianos, estamos llamados a vivir con la confianza de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios puede traer luz y esperanza. La fe en Cristo nos ofrece la esperanza de que, a través de Él, la vida siempre prevalecerá sobre la muerte. La acción de Jesús como respuesta a la desesperación humana. Cuando observamos a la viuda en este pasaje, nos encontramos ante una mujer que representa el dolor y la desesperación más profunda. El hijo de la viuda no solo era su sostén económico y social, sino también su esperanza para el futuro. Su vida, ya marcada por la ausencia de su esposo, parecía desmoronarse por completo ante la muerte de su hijo. Sin embargo, Jesús no se muestra indiferente ante este sufrimiento. Al ver la situación de la mujer, se detiene, se conmueve y actúa. La acción de Jesús es una respuesta directa a la desesperación humana. Un recordatorio de que, incluso en nuestras peores pruebas, Jesús se acerca a nosotros con compasión, dispuesto a restaurar lo que parece perdido. Esta actitud de Jesús ante el sufrimiento humano nos invita a reconocer que Él no está lejos de nosotros en nuestros momentos más oscuros, sino que está dispuesto a acercarse y darnos la esperanza de la restauración. El profundo significado de la resurrección temporal. La resurrección del joven de Naín es un milagro impresionante, pero también tiene un profundo significado. Jesús no solo realiza un milagro para restaurar la vida temporal de este joven, sino que, al hacerlo, nos ofrece una lección sobre la vida en abundancia. Este acto de resurrección, aunque temporal, es una invitación a ver más allá de la muerte física. Si bien el joven volverá a morir, lo que Jesús nos revela es que Él tiene el poder de restaurar no solo la vida terrenal, sino la vida eterna. Este milagro no es solo un evento aislado, sino un anticipo del poder de Cristo sobre la muerte, un símbolo de la vida eterna que Él ofrece a aquellos que creen en Él. Nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida, a través de Cristo, prevalecerá eternamente.
La misericordia como motor del milagro. Un aspecto fundamental de este milagro es la compasión que mueve a Jesús. El versículo nos dice que se conmovió profundamente, lo cual refleja el motor de toda la acción de Jesús, la misericordia. La misericordia de Dios no es una simple emoción pasajera, sino una fuerza activa que busca restaurar, sanar y transformar. La resurrección del joven es un acto de misericordia pura, una respuesta al sufrimiento ajeno, que va más allá de cualquier expectativa humana. Jesús no solo realiza un milagro para sorprender, sino para manifestar la cercanía de Dios con el dolor humano. La misericordia divina es lo que impulsa a Jesús a acercarse a la viuda, a ver su sufrimiento y a intervenir para traerle vida en medio de la muerte. La lección de la confianza en Dios frente al dolor. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos pérdidas y momentos de desesperación, como la viuda. La pérdida puede ser física, emocional o espiritual, pero el sufrimiento es un aspecto común de la experiencia humana. A través de este milagro, Jesús nos invita a confiar en Él, incluso cuando parece que todo está perdido. La viuda no había pedido ayuda explícita, pero Jesús, al ver su dolor, responde de manera más allá de lo que ella hubiera podido imaginar. Esta confianza en Dios no significa la ausencia de dolor, sino la presencia de una esperanza que trasciende el sufrimiento. Nos recuerda que, aunque en nuestra vida haya momentos de oscuridad, siempre hay una luz que viene de Dios, y que en Él podemos encontrar consuelo, restauración y vida. El milagro como manifestación del reino de Dios. La resurrección del joven de Naín también es un claro signo de la llegada del reino de Dios. Jesús, al realizar este milagro, está mostrando lo que el reino de Dios traerá en su plenitud. Vida eterna, restauración y transformación. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad concreta que impacta nuestra vida diaria. La obra de Jesús, en este caso, nos muestra que el reino de Dios se manifiesta cuando Él interviene en nuestra realidad, de manera directa, trayendo vida, sanación y restauración. Este milagro nos invita a vivir con la esperanza de que el reino de Dios está cerca y que sus efectos se extienden en el aquí y el ahora, transformando todo lo que toca. La resurrección como acción de Dios en medio del sufrimiento. Uno de los aspectos más significativos de este milagro es que Jesús no realiza la resurrección en un contexto de alegría o celebraciones, sino en medio de un profundo sufrimiento. La viuda está de luto, y el pueblo entero está acompañando el cortejo fúnebre. Es en este contexto de dolor donde Jesús interviene. Esta es una enseñanza vital para nuestra vida cristiana. Dios no está ausente cuando sufrimos, sino que es precisamente en el sufrimiento donde Él se hace más cercano. La resurrección del joven de Naín no es solo un acto de poder, sino una revelación del carácter de Dios, que está con nosotros en nuestros momentos más oscuros. Jesús se presenta como la respuesta de Dios al sufrimiento humano, la luz que brilla en medio de la oscuridad. La viuda como símbolo de la humanidad vulnerable. La viuda de Naín, cuya vida se ve marcada por la tragedia,
Es también un símbolo de la humanidad vulnerable. En el contexto cultural de la época, una viuda sin hijos era una de las personas más desprotegidas de la sociedad. La muerte de su hijo representaba para ella no solo una pérdida personal, sino una condena a la exclusión social y económica. Jesús, al acercarse a ella, no solo le devuelve a su hijo, sino que le devuelve la dignidad. Este acto nos recuerda que la humanidad, en su fragilidad y vulnerabilidad, siempre está en el corazón de Dios. Jesús no solo resucita al joven, sino que restaura la dignidad y el lugar de la mujer en la sociedad, mostrando así el alcance total de la obra redentora de Dios. El llamado a ser instrumentos de restauración. Como seguidores de Jesús, este pasaje también nos invita a ser instrumentos de restauración en el mundo. Jesús nos muestra que el dolor humano no debe ser ignorado, sino abordado con compasión y acción. Si Jesús, el Hijo de Dios, se acercó al sufrimiento humano para restaurar y sanar, nosotros también estamos llamados a ser agentes de restauración en nuestro entorno. Esto implica ver más allá de nuestras propias necesidades y extender la mano a aquellos que sufren, ofreciendo no solo consuelo, sino también acción concreta que promueva la sanación, la justicia y la vida. Este pasaje nos desafía a vivir con un corazón lleno de misericordia y dispuesto a intervenir para transformar el sufrimiento en esperanza. La transformación del dolor en testimonio de esperanza. El dolor de la viuda es transformado por Jesús en un testimonio de esperanza no solo para ella, sino para toda la comunidad. La resurrección del joven es un milagro que va más allá de un simple hecho. Es un testimonio para todos los que estaban presentes. La comunidad que presenció este milagro no solo vio una restauración temporal, sino una señal de que Dios tiene poder sobre la muerte y que la vida eterna está disponible para todos los que creen en Él. El testimonio de la viuda y de aquellos que vieron el milagro se convierte en una semilla. Esperanza para aquellos que sufren. Este pasaje nos recuerda que nuestras experiencias de restauración en Dios pueden convertirse en testimonio y fuente de esperanza para otros. La acción de Jesús como signo de la comodidad divina. La acción de Jesús al resucitar al hijo de la viuda es un claro signo de la comodidad divina. Palabra conmover en el texto original tiene una connotación profunda de ser tocado o ser herido en el corazón. La misericordia de Jesús no es un acto frío, sino que proviene de un corazón que es profundamente sensible al sufrimiento humano. Al ver la viuda, Jesús no solo responde con un milagro, sino con una intervención de amor, que expresa la compasión pura de Dios por aquellos que sufren. Esta actitud de cercanía nos llama a ser también nosotros instrumentos de consuelo y misericordia en un mundo que necesita tanto de la presencia restauradora de Dios. La presencia sanadora de Jesús en medio del dolor. Cuando Jesús se acerca a la viuda, no solo está realizando un milagro, sino que está trayendo consigo una presencia sanadora que toca las fibras más profundas de la humanidad. En este pasaje, vemos cómo el Hijo de Dios no permanece distante o indiferente ante el dolor humano. Su proximidad es un bálsamo que alivia las heridas más profundas del corazón.
Jesús no se limita a observar el sufrimiento, sino que se involucra, lo abraza, y con su toque divino transforma lo que parece irreversible. Esta presencia de Jesús nos invita a confiar en su cercanía, incluso cuando la vida nos parece abrumada por el dolor y la pérdida. Dios no es un observador distante, sino un compañero cercano que se acerca a nosotros, especialmente en nuestros momentos de sufrimiento. La resurrección como anticipo del reino de Dios. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, aunque temporal, es un anticipo del poder transformador que caracterizará al reino de Dios. Jesús, al devolver la vida a este joven, está mostrando de manera visible y palpable lo que será la obra completa de Dios en el futuro. La restauración total de la humanidad. La muerte y el sufrimiento son consecuencias del pecado y de la separación de Dios, pero Jesús demuestra con este acto que su misión es restaurar todo lo que ha sido quebrantado. En él, la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna es el destino final de todos los que creen en él. Y este milagro es una señal de que ese reino ya está entre nosotros, trayendo una nueva realidad de vida que nunca será destruida. La misericordia como movimiento divino. Un tema central en este pasaje es la misericordia de Jesús. Al ver el dolor de la viuda, la Escritura nos dice que Jesús se conmovió profundamente. Esta conmoción no es meramente una reacción emocional, sino una respuesta de misericordia divina. La misericordia de Dios es una fuerza activa que busca sanar, restaurar y dar vida. Jesús no solo ve a la viuda y siente pena. Él se mueve a actuar, porque la misericordia de Dios siempre lleva a la acción. Este es un recordatorio de que, cuando estamos en situaciones difíciles, la misericordia divina está siempre lista para intervenir. No estamos solos en nuestros momentos de sufrimiento, sino que el corazón de Dios se conmueve por nosotros. Y Él actúa para llevarnos de la muerte a la vida. La acción redentora de Jesús, un regalo para todos. Jesús no realiza este milagro solo para aliviar el sufrimiento de una persona. Su acción tiene un alcance mucho más amplio. La restauración de la vida es un regalo para toda la comunidad. El milagro de la resurrección de este joven no solo afecta a la madre, sino también a todo el pueblo que presencia el evento. La comunidad se ve impactada por el poder de Jesús. Y el milagro se convierte en una semilla de fe y esperanza para todos. Este acto de restauración es un recordatorio de que la obra redentora de Jesús no se limita a un individuo, sino que tiene el poder de transformar a toda una comunidad. Dios no solo quiere sanar a unos pocos, sino que su deseo es que todos experimenten su vida restauradora. El toque de Jesús, el poder sanador de la palabra divina. En este pasaje, vemos cómo Jesús resucita al joven con una simple orden. Joven, a ti te lo digo, levántate. Este acto de hablar con autoridad divina es uno de los aspectos que subraya la naturaleza de su poder. Jesús no necesita realizar grandes gestos o rituales. Su palabra es suficiente para traer la vida. La palabra de Dios tiene un poder transformador, capaz de atravesar las barreras del sufrimiento, la muerte y la desesperanza. Al ver este poder en acción, podemos entender
que la palabra de Jesús sigue siendo una fuente de vida para nosotros hoy. En medio de nuestros desafíos y dolor, la palabra de Dios sigue siendo eficaz. Y con ella, Él puede traer sanación y restauración a nuestras vidas. La resurrección como símbolo de la esperanza cristiana. Este milagro tiene una profunda relación con la esperanza cristiana, que no se basa en la simple expectativa de una vida mejor, sino en la certeza de que Cristo tiene el poder de vencer la muerte. La resurrección del hijo de la viuda es una muestra de lo que ocurrirá cuando Cristo regrese para restablecer todas las cosas. La vida cristiana está marcada por la esperanza de que, aunque la muerte sea una realidad que todos enfrentamos, en Cristo hay vida eterna. Este pasaje nos recuerda que la muerte no es el final, sino solo una transición hacia una nueva vida con Dios. La esperanza cristiana es, por lo tanto, una esperanza que se basa en la victoria de Cristo sobre la muerte, una victoria que ya se ha manifestado en la resurrección del hijo de la viuda, y que se cumplirá en su segunda venida. El encuentro de Jesús con el dolor, un acto de restauración. La acción de Jesús, al acercarse al cortejo fúnebre y detenerlo, es una forma de restauración radical. En lugar de quedarse en su lugar de confort, Jesús va directamente hacia la persona que sufre y le da una respuesta. Este pasaje nos enseña que Jesús no se aleja del sufrimiento humano, sino que se acerca a él, lo abraza y lo transforma. Es en este encuentro con el dolor humano donde se muestra la plenitud del poder divino. Jesús, al detenerse y sanar al joven, nos está mostrando que, donde hay dolor, Él está dispuesto a intervenir para restaurar lo perdido. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros. Jesús no teme el sufrimiento humano. Él está dispuesto a entrar en nuestras luchas y traer la restauración. El testimonio de la vida restaurada. El milagro de la resurrección del joven de Naín tiene también un componente importante, el testimonio. No solo la madre, sino todos los que fueron testigos del milagro tuvieron la oportunidad de dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Este milagro no solo fue un acto privado, sino un evento público que impactó a toda la comunidad. Cuando Dios hace algo grande en nuestras vidas, nos invita a compartir ese testimonio con otros. No solo para nuestra edificación, sino para la edificación de la comunidad de fe. Así como el joven resucitado fue un testimonio vivo de la gracia de Jesús. Nosotros también, cuando experimentamos su restauración, somos llamados a ser testimonios vivientes de la vida que Él da. La resurrección como ejemplo de la transformación interior. Finalmente, este milagro es un recordatorio de la transformación interior que Jesús desea hacer en nosotros. Aunque el joven fue resucitado físicamente, lo que verdaderamente importa es lo que este milagro simboliza: la restauración de la vida interior. La resurrección no solo habla de un cambio físico, sino de una transformación espiritual profunda. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, está llamado a experimentar una resurrección interior. Pasar de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Este milagro es, por lo tanto, un recordatorio de que Jesús
no solo vino a sanar cuerpos, sino a restaurar las almas y a ofrecer una nueva vida a todos aquellos que creen en Él. La fuerza de la esperanza y la fe. Este pasaje, lleno de acción y compasión, nos recuerda que nuestra esperanza y fe en Jesús deben ser firmes, incluso cuando las circunstancias de la vida nos parecen abrumadoras. La viuda de Naín había perdido a su hijo y estaba sumida en el dolor. Pero la intervención de Jesús le ofrece una nueva perspectiva. No todo está perdido. Y en Él siempre hay esperanza. En nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a la muerte, al sufrimiento o a la desesperación, debemos recordar que en Cristo hay vida. Y esa vida es más fuerte que cualquier dolor o adversidad que podamos enfrentar. La esperanza en Jesús nos llama a confiar en su poder y a esperar su intervención, sabiendo que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Él puede traer la luz de la resurrección. El llamado a vivir la restauración de Jesús. El milagro en Naín es un claro testimonio de la restauración que Jesús ofrece a todos aquellos que se acercan a Él con fe. Este acto de compasión no solo muestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también nos llama a vivir en la esperanza de que Él puede restaurar todas las áreas de nuestra vida. Jesús no es solo un sanador de cuerpos, sino un restaurador de almas y de corazones rotos. En Él encontramos la vida eterna. Y, a través de su resurrección, se nos ofrece la oportunidad de experimentar una transformación total. Hoy, como la viuda de Naín, podemos confiar en que, aunque estemos atravesando momentos de dolor y desesperación, Jesús se acerca a nosotros, dispuesto a restaurarnos y a llevarnos a una vida nueva. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.